Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV como todas las noches para dialogar con invitados que siempre nos parecen importantes, interesantes porque pueden contarnos parte de su historia y con esa historia también parte de lo que todos hemos vivido como sociedad. Hoy traemos a alguien diferente, solemos traer gente de la política, del deporte, de las empresas, también hemos traído escritores, periodistas, artistas plásticos, pero hoy traemos a alguien que voy a tener que definir como una especie de autor de cómics y después voy a explicar qué esto es o le voy a pedir que él explique. Aunque también ha sido publicista, aunque también ha sido un hombre muy metido en toda la producción visual que puede abarcar cualquier actividad que sea diarios, revistas o publicidad. Él se llama Roberto Goyris y esta es su semblanza para luego comenzar a conversar la noche con él. Roberto Goyris, nacido en Asunción en 1961, inicia sus tareas profesionales en el diario ABC Color a los 16 años, ilustrando el suplemento escolar y publicando sus primeros trabajos de humor gráfico. En 1978 gana el segundo puesto del Concurso Nacional de Humor Gráfico, organizado por el diario La Tribuna. Trabaja en ese medio publicando dibujos e historietas y posteriormente se traslada al ámbito publicitario como diseñador gráfico. En 1980 crea en conjunto con Moreno y Argüello la primera revista de historietas del Paraguay, Quimera. En 1983 retorna al medio periodístico, trabajando en el diario Última Hora, donde desarrolla propuestas de humor, historietas e ilustraciones. También crea, en conjunto con Moreno y Nico, la revista de humor e historietas El Raudal. En el año 1986 se traslada a São Paulo, Brasil, para colaborar con la editora Press y en revistas de la editora Abril, dibujando para el estudio del artista Eli Barbosa. Regresa al país en el año 1989 y vuelve al ámbito publicitario, trabajando para agencias como Biederman o Hilby & Mather, director de arte, más Leo Burnett, director general creativo, y Bilbao, Young y Rubicam, director general creativo, ganando numerosos premios a la creatividad en el país y el exterior. En 1991 participa en la creación de la primera carrera en Paraguay de diseño gráfico en la Universidad Católica de Asunción y enseña en dicha casa de estudios en el área de diseño y en el área de ciencias de la comunicación. Miembro fundador de El Círculo de Creativos del Paraguay, gremio del que es presidente en el año 2004, creador del Festival de Ideas Tatacuá, que premia la creatividad en el ámbito de la publicidad, creador de la muestra Yaqui, que congrega a la producción nacional de humor gráfico e historietas en Paraguay. Actualmente, a través de su empresa Goyris Imagen y Compañía, divide su tiempo entre creaciones en diseño, publicidad y cómics. Publica sus trabajos en el mercado norteamericano y en el italiano, a través de editoriales como Arrow Publications y Eura Editoriale, con guiones de Robin Wood. Con Roberto Goyris nos conocemos hace mucho tiempo, pero no nos encontramos tanto, así que vamos a aprovechar también este reencuentro para ponernos al día. Querido Roberto, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Un cordial saludo a la audiencia. Hay una famosa foto fundacional casi del rock nacional de hace 40 años. Se está lanzando el disco Pro Rock Ensemble y éramos tan pocos que todos los que están entre el público son personas que uno puede identificar con nombre y apellido. Entre ellos estás vos y tu señora. Sí. Pasaban 40 años. Seguidores del rock nacional y bueno, asistíamos cuando podíamos a aquellos eventos realmente fantásticos. Nosotros éramos muy admiradores de ese grupo y en especial con mucho cariño y admiración de Roberto Thompson. Claro, lo curioso es que éramos como una tribu, cada uno en su actividad, la música, el periodismo, los músicos eran para nosotros nuestros héroes, pero también había, estamos hablando de la época de la dictadura, sí, como una inquietud por hacer cosas nuevas y vos te metiste de lleno en lo tuyo, en la ilustración, en el cómic desde muy temprano con algunos próceres como Argüello, Zulow, como Rojitas y muchos otros, Chester Swan, por ejemplo, ¿no? También. Mira, en aquella época hacer cultura era revolucionario. Claro. Y no era muy bien visto por el régimen de Stroessner.
ninguna persona que se dedicara a esto y tuviera un pensamiento un poco crítico. Así que, por supuesto, nosotros no éramos partidarios de ese régimen y se notaba por todo lo que hacíamos. ¿Y tu manera, entre otras, de expresarte era el dibujo ya en esa época? Sí, yo comencé con el dibujo, pero hay que entender que la historieta es un lenguaje que mezcla literatura Sí. e ilustraciones. Por lo tanto, para mí siempre fue natural escribir y dibujar al mismo tiempo. Claro, que es algo que siempre cuesta entender porque a veces se da que un guionista trabaja con un dibujante. Sí. Y otras veces se da... Fontana Rosa, hace poco me enteré que él también dibujaba aparte de escribir. Yo pensé que era solamente guionista. Ahora, ¿En Robin serio? Hood, por ejemplo, nuestro gran héroe, era solamente guionista. Así es. Con él yo trabajé durante más de 10 años, principalmente para la editorial italiana Aurea. Publicábamos 2 series, Warrior M y también El hijo de Nippur, que se llamaba Iras. Qué increíble, ¿no? Eso quiero entrar después porque es una relación que siempre me llamó mucho la atención, porque es como llegar al Borges del cómic, de la historieta, ¿no? Nuestro compatriota. A veces suelo decir, a ver si me corregís, que posiblemente Robin Hood habrá sido el escritor paraguayo más leído de todo el mundo. Es una afirmación que comenzamos a decirla con Andrés Colmán Gutiérrez y otros autores paraguayos vinculados al cómic, porque sabíamos por propia experiencia la llegada que él tenía, no solamente en Paraguay, sino principalmente en Argentina, en varios países de Latinoamérica y en Europa, además de otros países del planeta Tierra. Y sus lectores realmente se cuentan en millones y millones. No creo que haya ninguna exageración, ni tampoco falta de respeto al decir que él era el más leído. Si bien el más, digamos, conocido en esa posición era Roa Bastos, ¿verdad? Claro. A quien, por supuesto, le reconocemos toda su trayectoria y su altura, su calidad literaria. Enseguida voy a volver a Robin Hood, por supuesto, pero ahora quiero entrar un poquito más en tus comienzos. ¿Te acordás, Roberto, cuando comenzaste a dibujar? Digo, ¿fue de niño en el colegio? ¿Fue por una diversión? ¿Cuándo te pusiste a dibujar? Y realmente fue de niño. Y fue por la influencia de estas revistas que antes eran más comunes que ahora. Ajá. Venían de Argentina, venían de México, venían de Chile. Y a mí me llamaban mucho la atención porque, si recordás, intervenían, colaboraban con estas publicaciones grandes artistas. Y también se publicaban historietas norteamericanas, Sí. historietas de varias partes del mundo, con grandes sagas, por ejemplo, El Príncipe Valiente, Flash Gordon, Tarzán. Sí. Realmente cosas que a mí me impresionaban, no entendía muy bien cómo se hacía eso, Claro. pero me percibía una cosa, ¿verdad? Y rudimentariamente yo copiaba eso. En mi cuaderno, en alguna hoja que encontraba por ahí. ¿Con qué hacías? ¿Virome? Y lo que hubiera, creo que el lápiz, ¿verdad? Lápiz también, lápiz de papel, decíamos. Claro, el famoso lápiz de papel. Lo que hubiera, pero al final de cuentas, logré algo que me llamó la atención por algún motivo y le mostré a mis compañeros, ¿verdad? Sí. Y me dijeron, vos no hiciste eso. Ese fue el primer halago. Sí, y dije, bueno, acá hay algo. Dije. Claro. Claro. Qué genial. ¿Qué tenía? ¿Estaba en cuarto grado, quinto grado? Y 5 o 6 años por ahí. Ahí está, bien al comienzo. Sí, ¿En sí. qué colegio estabas? Yo comencé en la escuela pública Estados Unidos, Norteamérica, se llamaba, que queda en Estados Unidos justamente, Sí. y San Carlos, creo, no me acuerdo. Ajá. Y después ya seguiste deambulando un poquito. Después en el colegio, pero honestamente, bueno, las condiciones eran difíciles para mí, mi familia era humilde, Ajá. padre liberal, opositor rabioso, claro. imaginarás la situación. Sí. Así que nunca tuve mucho apoyo económico, si bien sí, un apoyo moral, y tenía mucha inquietud por la lectura. Yo le empecé a leer con la historieta. La historieta para mí fue mi puerta de entrada a la lectura, considerando siempre que la historieta tiene su valor propio y no necesariamente es un escalón, sino que es un lugar propio, digamos. Claro, que eso se fue reconociendo con el Sí, tiempo, con ¿verdad? el tiempo. ¿Vos te acordás que había unos libros también antes que de las famosas novelas Oliver Twist y compañía que traían aparte de ilustración también? Sí. Robinson Crusoe y todas esas cosas. Estaba la novela, pero venían unos dibujos muy lindos. Y eran recursos para claro. captar lectores justamente. Y hoy día la historieta sigue siendo
de la herramienta de mayor impacto para captar lectores jóvenes. Quizás por eso ha sobrevivido tanto tiempo, ¿no? Sí, también esa combinación que es única, creo que ningún medio tiene, bueno, obviamente el cine, la televisión tienen el movimiento, el sonido, pero la historieta tiene el arte, lo singular, digamos, y formas de imitar el movimiento, la secuencia narrativa, el color, el diseño, porque también las páginas se diseñan. Claro. Y, por supuesto, la historia que está detrás. Claro, qué combinación, ¿verdad? Porque sí, una cosa es crear un cuento, que es también un ejercicio bastante intenso, exigente, pero otra cosa también llevar una historia a imágenes. Exacto. Con ciertas limitaciones, porque tampoco tenés para hacer tan largo. Justamente estaba viendo El Laberinto, después vamos a hablar de eso. Vi que te limitaste también a una duración o a un espesor aproximado que es manejable. No se hacen historietas demasiado largas, ¿verdad? Se hacen también, pero en general es costumbre dividirlas por capítulos. Claro. Entonces es mucho más llevadero. Claro, claro, porque uno tiene que seguir el hilo también. Hay distintos formatos. Por ejemplo, para Italia yo trabajaba en formatos de 10 páginas por capítulo, hasta completar 70, 80 páginas. Ah, ya. Y eso esa era la historieta completa, que después se reunía en un libro. Claro. Primero pero ya salía antes el capítulo, después en un libro. Se iba tirando ya por fascículos, digamos. Sí. Qué increíble cómo ese público en Europa es enorme también, y ni qué decir en Oriente, ¿no? Y bueno, mira, acá mismo en Paraguay, vos sabrás que con Jorge Rubián iniciamos una saga que se llama Paraguay Retare Cobé y que tuvo 13 capítulos. Sí. Y que totalizó en total casi 500 páginas. Y cada capítulo tenía 36, o sea, un formato muy legible, digamos, muy atractivo. Ahora, quiero volver a esa etapa inicial. Vos hacías tus dibujos, comenzaste a conocerte con gente que ya mencioné y otros más. Se consumían las historietas y los cómics extranjeros, desde Superman hasta Tarzán, pasando por cosas que venían en la Argentina. Todos leímos el Tony, Intervalo, D'Artagnan. Sí. Pero en Paraguay no había una producción de historietas. Bueno, realmente hay que decir que hubo en forma integrada a otros formatos. Ajá. Por ejemplo, Farolito. ¿Cierto? ¿Te acordás de Farolito? Me acuerdo, yo escribí mi primer artículo en Farolito. Bueno, está bien. De los Bernardes. Farolito apareció en 1963. Sí. O sea, fue anterior a nuestras experiencias como autores. Y en esas revistas educativas se publicaron las primeras historietas del Paraguay, que yo sepa. Mirá vos. Que una de ellas era Ivo el piloto audaz. Mirá vos. El autor era Tata, el arquitecto Aníbal Ferreira Menchaca, sí, que era también aviador, arquitecto e historietista por pasión. Qué increíble que llegó a ser una página muy popular en ABC también. Sí, él tenía posteriormente trabajó en ABC, hizo una página semanal de chistes. Sí, humor gráfico, ¿verdad? Sí. Mira, vos lo de Farolito no me acordaba, pero sí, ahora que me estoy pensando, era una forma de hacerlo. Obviamente que también había de repente gente que hacía tiras en los diarios, seguramente ya en los comienzos, ¿no? En Paraguay creo que no, pero llegaban las tiras del exterior. Sí. Y después de un tiempo, digamos en los años 80, 90, comenzaron a publicarse tiras en Paraguay. Claro, a ver, creo las que en tiras... el 78, por ahí ya empezó. Claro, yo me acuerdo que La Tribuna tenía su página de tiras, el Primera ABC también, Lorenzo y Pepita, por ejemplo. Sí, claro. Que eran americanas, venían en formatos americanos de lo que ellos llaman los sindicatos, que eran empresas dedicadas a comercializar los cómics a nivel del mundial, ¿verdad? Claro, pero después también encontramos gente como Fiorello Botti, claro, que más que tira hace chistes sobre todo adaptados a la realidad política y social. Sí, chistes muy y popular. caricaturas. Caricaturas. Sí. Eso se usó mucho también, ¿verdad? Sí, hasta ahora. Eso no tiene, vos te fijarás en los diarios, inclusive no hace falta que estén impresos en papel. El mismo formato de la caricatura puede alzarse en internet. Claro. En cualquier parte. Claro, tenemos Melqui, Casartelli, claro, una cantidad de... Claro, estoy nomás tratando de hacer el hilo antes de la primera pausa de cómo se fue creando, porque me dijiste algo muy interesante fuera de la grabación, que es, tuvieron que crear ustedes un público. Y sí, no existía, pues. Pero nosotros éramos tan tercos que decíamos, no importa, vamos a hacer y van a aparecer. Quiero que hablemos a la vuelta de la pausa de dos experiencias, GG Grap y El Raudal.
Ahí ya ¿Cómo no? estoy yo más enterado porque fui parte mínima de esa historia fabulosa. Pero Jeje Grap, quiero acordarme por qué, dónde, cuándo. Me acuerdo de unas revistitas así chiquititas, la impresión muy primitiva, pero ya era nuestra revista. A la vuelta de la pausa vamos construyendo esta historia con Roberto Goiris, apasionante realmente, de cómo se fue creando la tradición de la historieta también aquí en Paraguay. Y bueno, hoy tiene proyección internacional, porque al final hablaremos también del laberinto que justamente me trajo acá. Roberto Goiris, hoy invitado especial, Conversa a la Noche en Mega TV. Roberto Goiris con nosotros, nuestro invitado especial. Todos saben que él tiene una empresa muy respetada llamada Goiris Imagen, ha trabajado en las mejores publicitarias del país, ha formado parte de una generación también de gente que fue revolucionando ese mundo tan apasionante de la comunicación visual a través de la imagen. Pero Roberto, volviendo a lo que estábamos comentando antes de la pausa, ¿qué fue Jeje Grap? ¿Quién inventó eso? ¿Vos todavía no estabas ahí? No. Es una generación un poquito más grande que la mía, digamos, o que la nuestra. Estaba Reinaldo Martínez, me parece, al frente. Sí. Él tenía una pequeña productora o agencia de publicidad, no recuerdo bien. Ajá. Y naturalmente empezó a traer a los talentos que estaban dispersos por ahí, entre ellos Nico Espinosa, Claro. estaba Ramón Rojas, Rojitas, Sí. estaba Julio Alarcón. Alarcón. En fin, había mucha gente que se sumó a su staff colaborando con ese proyecto y yo creo que tuvieron una seguidilla de publicaciones por lo menos superior a la decena. Yo no, la verdad que no conozco Claro, bien. por ahí había que contar porque aparecía cuando se podía publicar y cuando se podía imprimir, pero unos 10 números habrá habido por lo menos. Sí. Y eran chistes ya muy localistas o historias también localistas. La generación posterior se mezcla con esta. Sí, pero es interesante definir también que ahí empieza a aparecer el humor urbano y juvenil, ¿Cierto? que era el aporte de estos autores jóvenes que se metían a la cancha. Sí. Me río porque uno decía, bueno, qué pálida, loco, decía un personaje, ¿verdad? Y para un lector adulto en Asunción eso era ilegible en ese momento. Claro, no era. Había un lenguaje muy de la época más underground, digamos, ¿no? Sí. Qué fabuloso fue eso. Habrá que conseguir. Yo lamento no haber guardado alguno de esos números, pero alguien los tendrá. Tengo esperanza que va a aparecer por ahí. Bueno, Nico yo creo que tiene. ¿eh? Él tiene. Así que un día le podés pedir y vamos a saltar conversan sobre eso. los talleres de Nico. Ahora, eso habrá sido principios de los 70, hasta la mitad más o menos, ¿no? Y no recuerdo bien, pero sí, por ahí. Porque años 70. Claro. ¿Vos de qué promoción de colegio sos? 78. Claro, yo 76 y me acuerdo que en el colegio ya llegué a mirar a ver Jeje Grap. O sea, tiene que haber sido 74, Sí, 75. por ahí. El raudal es de los 80. Sí, ya comienza después. Acordate que hubo antes que eso una revista de cómics que se llamó Quimera, que hicimos con Carlos Argüello, Andrés Cormán Gutiérrez, Juan Moreno. Y bueno, ahí publicamos las primeras, la primera revista de historietas del Paraguay fue Quimera. Quimera. Sí. Me había Y olvidado. era un tono más de aventura, ¿verdad? Ajá. No tanto de humor o de Ok. sátira. Sí. Era más de aventura. Y luego viene el raudal en el año, bueno, lo de Quimera fue en el 80 me parece. Ok. Y el raudal comienza en el 83, 84. Así tiene que ser, porque fue la época de Lennon Record Sí, Shop y ahí me sí. coincide. Bueno, era una revista satírica, humorística, también tenía historietas, pero sobre todo contestataria. Sí, exacto, irreverente. Irreverente, y bueno, por supuesto, eso no era bien visto, por más que no se tocaran temas puntuales políticos, pero sí había un pensamiento crítico en cada línea, en cada página. De un solo color, Sí, era fotocopiado. fotocopiado. Pero ustedes hacían originales a tinta. Claro, el original profesional, digamos, pero al tamaño de la reproducción. Ah, o sea, el tamaño Sí, que al después tamaño se reproducía, real. no se achicaba ni agrandaba. No había ese proceso de fotomecánica, era directo, la fotocopia o no me acuerdo cómo ¿Y se esos llama. originales quién los tiene? Y no sé si tengo. Yo armaba los originales, a Claro. veces Nico, en fin. Habré tenido algunos, Sí.
alguna vez en mi vida. Claro, claro, no, pregunto porque hoy día tiene un valor histórico muy lindo eso. Ahora, ustedes todos ya trabajaban en ese momento formalmente, en agencias principalmente, ¿no? No, yo trabajaba en el diario Última Hora. Ah, claro, también en los diarios. Nico trabajó en aquel momento en el diario. Hoy me parece. Sí, No. hoy mucho tiempo, sí. Juan Moreno sí estaba en una agencia. Andrés estaba en Última Hora también. Claro. Así que... Argüello... No, Argüello tenía un instituto de dibujo Siempre y él no tuvo estaba en el Raudal. Ajá. Él estaba en Quimera, ¿te acuerdas? Ah, en Quimera sí Esa estaba. experiencia, Ok. más tono de aventura y esto más irreverente, contestatario. Claro, Son como dos líneas, digamos. Como dos ¿verdad? líneas, sí. Como dos líneas. Pero se iba construyendo ya Sí. una pequeña tradición, digamos, de... Y tenía un público consumidor. Y la verdad que sí. Mira que eso nosotros imprimíamos, según recuerdo, porque vos también te sumaste en algún momento, Sí. más o menos 300 ejemplares. Ajá. Y se vendían totalmente. Se vendían, claro. Por eso Y había... una de las bocas de venta revolucionarias Era Lennon Record Shop. era el amigo Ángel. ¿no? Ángel Aguilera, claro. Qué cosa, ¿no? Porque era algo distinto a todo lo que se había hecho, muy arriesgado, artesanal también, no, Sí, no se podía tener los totalmente. recursos de una imprenta tipo offset o de No. ni siquiera se logró que los diarios, eso. Después sí, los diarios comenzaban a publicar algunas cosas de Chester y compañía. Sí, bueno, cada uno de nosotros se insertó o estaba, ya yo mismo ya estaba en un diario, pero el Raudal era una experiencia única porque confluían profesionales de todos los medios. Claro. Ahí no había la competencia, ¿verdad? Que Sí. tenían en otros medios. Claro. Y se publicaban cosas que ellos no podían publicar en, qué sé yo, en los medios más comerciales, digamos, ¿verdad? Exacto. Recuerdo que uno de los recursos de los muchachos también era el dibujo del suplemento escolar. Ahora no me estoy recordando. Bueno, yo comencé a trabajar profesionalmente en el diario ABC Color Ajá. a los 16 años. Sí. Y dibujé el suplemento escolar. Esa fue mi puerta de entrada al mundo del dibujo profesional. Qué increíble, ¿no? Cómo esas cosas generaron una fuente inicial de trabajo para los que iban abrazando esta causa. ¿Y te acuerdas de cuándo se logra publicar ya una tira paraguaya con cierta periodicidad? Bueno, yo entiendo que Argüello publicó Abaré, que es uno de Abaré. sus personajes, Me acuerdo. en el diario Última Hora. Si bien creo que no tuvo final la saga, pero publicaba semanalmente, creo. Creo que fue en el diario, digamos, creo que fue la primera tira. Después vinieron varias otras. Sí, me acuerdo una vez estaba Meyer, creo, que escribió la historia del También, Chaco. sí. No sé cuál de los Un Meyer. poco posterior, porque Meyer, Ajá. Carlos Meyer, él trabajaba para Columba en la Argentina. Ah. Y no me acuerdo... Pero en qué- paraguayo, Carlos. Sí, Paraguay. Ya. No me acuerdo en qué año él volvió y empezó a hacer cosas para ABC, publicando La Guerra del Chaco y cosas Sí, así. que era muy interesante. Era una página completa y creo que una frecuencia semanal. No recuerdo, pero sí, se publicaba en forma periódica, Sí. ponerle cada 2 días, no sé. La verdad no me Supongo acuerdo. que también tenía que ver con los intereses de su colillo de potenciar la historia paraguaya, ese tipo de cosas que siempre Sí, y tenía en ese ABC. formato que seguramente era un poco más ameno que Claro, el hecho de publicarse el texto, ¿verdad? exactamente. Ahora, pero como publicación, digamos, ya sistemática, tuvimos que esperar mucho hasta llegar a todo esto que me trajiste hoy, por ejemplo. Y empezamos en los años 90. Ajá. Ahí acordate que el Raudal, en una Sí. de sus volteretas, se convirtió en revista de cómics impresa a colores y qué sé yo. Sí. Con el apoyo de El Lector, con Pablo Urián. Recuerdo que, claro, ya fue muchos años después de aquel primer Raudal. Sí. Después de los años 80, bueno, yo me fui a São Paulo, Ajá. estuve trabajando para la editora Abril y para la editora Press. ¿Llegaste a dibujar la turma, Mónica? No, a la competencia. Yo estaba con Lee Barbosa, que tenía varios personajes. Ah, ya. Teníamos 5 revistas mensuales. Qué bárbaro. 5 revistas. Y lo mínimo que se podía esperar de una revista es que vendiera 120.000, 150.000 ejemplares. Claro, mercado brasileño. Había una industria. Hoy ya no es tan así, ojo. Sí, claro. En Brasil inclusive vino la crisis después. Claro. Pero en aquel momento era una cosa esplendorosa. Y había mucho trabajo. Qué genial esa experiencia. Pero bueno, se llega a ese raudal de lujo, digamos, que fue todo un logro, una conquista. Sí. Pero después se llega a esto, que ya es mucho más importante en tu producción personal, pero también para otros autores de cómics.
¿Esto cómo fue? ¿Más bien con las editoriales Bueno, ya? comienza con, bueno, recordarás que te dije que trabajé en São Paulo, esa fue una experiencia internacional y yo Sí. creo que después ya empezaban a venir también experiencias internacionales para varios de nosotros, Ajá. con editoriales de otros países. Estoy hablando de no solamente de Brasil, sino también de Argentina o de Estados Unidos o de España o de Italia. Entonces eso produjo una suerte de... Porque acá lo que nos faltaba era la práctica diaria del dibujo y la historieta. Claro. Y eso se logró trabajando para empresas editoriales de afuera. Incluso yo logré conformar un grupo de trabajo que exportaba historietas a Estados Unidos en los primeros años de este nuevo milenio. Ajá. Ya. Trabajábamos haciendo historietas románticas para internet, para una editorial norteamericana, y trabajaba Enzo Bertille, yo, Quique Olmedo, y ahí se conformaron, por ejemplo, los chicos que crearon una nueva profesión que no existía, la de colorista. Mira vos. Sí, ¿Y esos coloristas aplicaban color físicamente o ya por claro, computadora? porque esa es la producción industrial, cada uno hace una parte. Ah, El ya. guionista, después el dibujante, después el entintador, después el colorista, después el letrista. Es para que la producción sea más rápida. Ya. Y entonces, para integrarlos a esa cadena, tuvimos que formar gente que no existía. No había colorista. Claro, me imagino. Porque no había tampoco un lugar donde estudiar esto. No. Qué curioso, ¿no? ¿Y de dónde provenía esa gente? Y eran chicos inquietos que querían aprender diseño, publicidad, y les tentábamos, ¿verdad? Mirá la historieta. Claro, es atractivo también, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que formalmente en ese momento decir trabajo como colorista de historieta era medio raro, ¿no? Era raro. Ahora digamos que ya está todo más... Y Robin Hood mismo, cuando volvió a Paraguay, que fue en el año 2000, 2001 más o menos, Sí, le hicimos un homenaje en el primer yaque Ajá. que organizamos a él y a Botti. sí. Ya que era como una especie de exposición de... Era una actividad, muestra y evento múltiple, digamos, Me acuerdo. de historietas y humor gráfico, Ya. que fue en contrapartida a las que se habían hecho en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Se hizo acá la primera muestra del Mercosur, que llamamos Yaque. Llegaron a venir algunas figuras importantes también. Sí, vinieron varios, hubo un concurso. Ya. Tuvimos como 6 ediciones de Yaque. Y, en fin, yo creo que fue un momento interesante porque Robin se reencontró con su país, Claro. pero ya con una camada de autores que estaban empezando Claro. a ser interesantes, digamos. Claro, porque, a ver, Robin en su momento de mayor esplendor casi no tenía interlocutores en Paraguay. No, él justamente eso lo explicó en algunas entrevistas que dio, que él trabajaba no por la nacionalidad con el artista, sino por la calidad. ¿verdad? Claro. Entonces, si él no veía una calidad en el trabajo, por más paraguayo que fuera, no podía, ¿verdad? Claro, ya estaba en otro estándar. Sí. Qué interesante. Acordate que él trabajó con los dibujantes más grandes del mundo, Claro. que muchos de ellos eran argentinos. No por casualidad salieron campeones del mundo. Ellos sacan dibujantes y futbolistas casi como... Claro, sí, ya. Ellos venían con el Eternauta, con todas las... Sí, una las grandes- tradición propia muy interesante. Quino y compañía, ni qué decir, Así ¿verdad? es. Qué interesante porque es como que, a ver, el otro día hubo, y con esto me da la pausa, hubo un aniversario del Día del Diseñador Paraguayo. Y vi que Adolfo Díaz y otros cuantos viejos, igual que nosotros fuimos los que inventamos esto, más o menos salieron a decir en las redes sociales. Y bueno, ustedes con esto también, quizás no lo dicen, pero en realidad inventaron un género. Y mira, sí, es un medio y un arte. Y yo creo que los responsables locales fuimos nosotros en su mayor parte. ¿Y hay renovación generacional? Afortunadamente sí. En un momento dado yo llegué a pensar que esto se terminaba con Claro, nuestra muerte, digamos. Es el temor que tenemos todos. ¿Sí? Pero afortunadamente empezaron a surgir personas interesadas primero y luego auténticos fans que fueron desarrollando su talento y hoy están produciendo. ¿Y ya hay un lugar donde se pueda estudiar? Y hay 2 lugares, no sé si se pueden decir. Sí, puedo decir.
Art Studium de Carlos Argüello Sí. y Quique Olmedo Diseños de Quique. Quique lo conozco muy Sí. bien también. Creo que son los lugares que yo conozco y podría recomendar. Bueno, importante mencionar porque alguna gente está viendo, estará pensando, ya que hay toda una inquietud de vuelta de chicos muy jóvenes a través del anime, a través de las películas de superhéroes o de los juegos también de computadoras que quieren de vuelta aproximarse a ese mundo. Y es bueno que haya ese recambio generacional. Roberto Goiris nos está contando así por fascículos justamente la historia de la historieta en Paraguay dentro de una gran trayectoria que coincide ahora con el lanzamiento del Laberinto, del cual vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Seguimos hablando con Roberto Goiris y después de haber recorrido algunos momentos, no todos, porque no todo se puede recordar, hay muchas cosas que se borraron también, pero de la historia quiero volver a la actualidad. ¿Quién es David Lloyd para comenzar? David Lloyd es el coautor de aquella afamada serie que seguramente conocerás más por la película, Sí, que se llama V de Venganza o V de Vendetta. claro, que tiene versión película Y fabulosa. que tiene un icono famosísimo que es la máscara Sí, que usan los hackers, por ejemplo, ¿verdad? exacto. Con los V de movimientos Venganza. anarquistas en el mundo. Él dice, en el mundo imaginario del Laberinto, casi nada de lo que lee la mayoría de la población vale la pena de ser leído. Y los significados de las palabras están tan infravalorados que no significan nada para casi todos, excepto para aquellos que buscan usarlos para controlar a todos. Qué misterioso y qué interesante. ¿Laberinto qué es? Laberinto es un proyecto que yo le presenté a David. Él tiene una revista en Inglaterra. Ajá. Y esta saga se publicó en primer término ahí, antes de publicarse acá en Paraguay. Ah, ya. Y David me pidió, porque yo le había mostrado mis dibujos, todo por internet. Sí, todo por... Que es la facilidad también ahora. Todo por internet. Por supuesto en mi rudimentario inglés. Pero él me entendía y me pidió que no le muestre más dibujos, que le muestre una idea, que le diga, que le cuente una idea. Y le conté esta idea, me pidió que la desarrolle en un guión, hice todo el guión, después me pidió que la dibuje, completamos la saga y el formato apaisado es por el formato de la revista, que es digital, una revista digital en Inglaterra, Ok. que se llama Aces Weekly. Que es muy prestigiosa. Sí, el pero autor que- mismo es tan claro, prestigioso, ¿verdad? Pero que además no acepta. Acá él mismo dice que reciben decenas de propuestas semanalmente. Todo el mundo Sí, quiere publicar ahí. Todo el mundo. No es tan fácil convencer, digamos. Y hay que presentar alguna idea un poco más original o que tenga algún aspecto sobresaliente, porque hay que entender, Mario, que cuando vos salís afuera, solamente a Clorinda o a Foz, ya estás compitiendo con muchas más personas. Claro. Y ya no es el círculo nuestro que es tan chiquitito y cerrado, ¿verdad? Sino que vos te enfrentás no a 10 dibujantes, sino a miles y miles y miles, y te enfrentás a miles de escritores y autores en general. Claro. Me decía un productor de Miami Vice cuando se filmó una partecita en Paraguay, vinieron todos, no sé si te acordás, me decían, no importa tanto, yo le preguntaba por el celuloide, el cambio a digital, me decían, no importa tanto, eso es la historia, es lo que es importante. Me decía, Justamente. después vamos a ver con qué técnica se va a filmar, pero si tiene una buena historia, eso sirve. Y es lo más difícil también, ¿no? Y era lo que me pidió justamente este señor, que hay que agradecerle también porque él me ayudó a editar en inglés. Claro. Mi escritura en inglés es muy primaria, Ujú. es una traducción del español, pero por supuesto lo más acotado y lo ajustado que yo puedo. Claro. Sin embargo, él empezó a editar los textos al inglés, ajustando pequeñas expresiones, cosas que coloquialmente no se usan allá, se usan de otra forma. Claro. Y quedó una versión que realmente a él le gustó muchísimo. ¿Y de qué trata el laberinto? Laberinto es una historieta que es también un homenaje mío a varios autores que yo honestamente idolatro, ¿verdad? Por varios motivos. Uno de ellos es Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que me parece superlativo en varios aspectos, y también por la personalidad que tenía, ¿verdad? Sí. Lovecraft, Howard Phillips,
que es un autor que inauguró una especie de género dentro del género de terror, el subgénero, digamos, con los primordiales y los monstruos ancestrales y los dioses antiguos, etc. Y también otros autores que ya están en el campo de la historieta, como Alberto Breccia, que era un dibujante uruguayo, que casualmente también adaptó a la historieta obras de Lovecraft. Y por último, Robin Wood. Mira qué bien. Así es. Un poco un recorrido por toda tu impronta, digamos, literaria de mayor influencia para vos como persona, Sí, ¿no? literatura e historieta. Claro. Y entonces construí una historia que tiene un protagonista, que es un chico joven que está buscando trabajo en una ciudad inmensa. ¿Cómo se llama él? Se llama Jorge Luis Borges. Es un homónimo. Sí, claro, no es el escritor. No es el escritor. No, es más, no lee, es decir, no lee en forma habitual, no es un lector. Un erudito Es tampoco. un chico joven que busca trabajo, Ajá. que tiene muchas necesidades, está desesperado por encontrar algo para poder sobrevivir en la gran ciudad. Y ve un aviso en donde convocan a jóvenes que quieran trabajar en una biblioteca, para el puesto de ayudante de biblioteca. Ahí ya se conecta. Y se presenta y es contratado y descubre que el lugar no es tanto una biblioteca, es una cosa medio más rara. Ajá. Y empiezan a surgir los acontecimientos, los eventos, empieza a profundizarse la historia y empiezan a conectarse estos homenajes que te digo, aparecen diversos escenarios, diversos personajes que tienen que ver con lo que de alguna forma estaban explorando estos autores. Por ejemplo, el laberinto es un tema recurrente en Borges, Sí. ¿verdad? Y bueno, y tiene que ver con eso también, tiene que ver con la forma en que usan los libros en la biblioteca, que no es exactamente como se usan en una biblioteca, que es para leerlos, ¿verdad? Es otra cosa que hay que descubrir, ¿verdad? Claro. Leyendo. Y bueno, va transcurriendo la historia hasta que hay un desenlace donde se confronta el bien con el mal. Bueno, no me cuentes el final, muere el mayordomo o no muere, pero me encanta la idea, porque además creo que es un homenaje en cualquiera de los casos y representa un poco lo que nuestra generación también leyó o recibió como influencia, ¿no? Borges está tan presente en todos que hasta en la forma de hablar, hasta que nos lleva a Borges, cita a Borges, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre suele decir también un amigo mío que el poema más leído de Borges es uno que él no escribió, que es el famoso Instantes. Pero que además es una paradoja borgiana también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él se estaría riendo de eso. Podría haberlo escrito en alguna vida paralela. Exacto, exacto. Y hay grandes escritores como Humberto Eco que lo han homenajeado, incluso creando personajes como Jorge de Burgos, ¿te acordás? Exacto, El bibliotecario, el maestre de la biblioteca, del nombre de la rosa, que ¿no? era ciego y bueno, tenía otras cosas que no se pueden contar tampoco para no... Claro, para no. Esto ya está en la Feria del Libro, se presentó en los días inaugurales, ya está disponible para la gente. Sí, cualquiera que desee conocer un poco más de esta historieta puede pasar por la Feria del Libro y si no puede porque está lejos o por algún motivo me puede pedir a mí. Bueno, se te busca, sos activista en las redes sociales. Sí, Instagram y compañía. tengo una fanpage en Ajá. Facebook Ok. que se llama como yo, Roberto Goiris. Directamente. Y ahí figura mi WhatsApp y todo lo demás. Es solo Ya. contactarme y yo le envío el cómic. Claro, eso te iba a preguntar también, ¿cómo se transformó todo, no? Porque antes era la famosa tarjeta, cuente con un amigo más, ¿verdad? Y se le entregaba la tarjeta. Hoy el mundo se abrió y a lo mejor esto puede estar mirando un chico en medio de Arabia Saudita. Sí. Es como que la jugada está... ¿Te pudiste conectar mucho así también con públicos exóticos de otros lugares? Y bueno, yo publiqué en Estados Unidos, en Inglaterra, también con esto, ¿verdad? Pero figura como Goiris. Sí, como Roberto Goiris, claro. Viste que estoy como tu compañero de segundo grado. Vos hiciste esto. No, porque a veces te digo, ¿será que mandan los muchachos y sin firma y qué sé yo, entra dentro de una compañía multinacional? Sí. No, va como Goiris. Sí, sí, como Roberto Goiris. Y de hecho hay una valoración mayor Claro. del aporte intelectual y artístico de los autores en el mundo. Y las editoriales importantes siempre respetan eso, ¿verdad? Respetan eso. Sí. Y en mi caso he trabajado con estas editoriales que te mencioné, también en Italia, en España, y en todos los casos ellos acreditan la autoría. Y hay un copyright también. Y para ellos funciona el copyright también, sí. Claro. En Acá un nuestro poco más. país es como más... Sí.
Casi hay, ¿verdad? Estamos aprendiendo, digamos. Sí. Pero claro, o sea, no podés usar una ilustración de cualquiera para cualquier cosa. Y en mi caso, por ejemplo, han llegado a usar dibujos míos en mi país para muchos propósitos diferentes a los que yo Claro. había Y pretendido. sin consultar, Sí, o sea, todavía ocurre eso acá. ocurre, sí, pero yo tomé la actitud de por lo menos plantear la situación ante los responsables y tengo que decir que en todos los casos han respondido con altura. Claro, sí. Una vez que se los confronta, ¿verdad? Claro, que aquí llamar y decir, "Che, esto es mío". Claro. Y te va a decir, "No, mi sobrino me trajo, yo no sabía que era tuyo". Pero qué interesante, porque, a ver, así como hace 40 años comenzaban a inventar una tradición y un público, ahora estamos creando, Roberto, la posibilidad de una salida al exterior de nuestros jóvenes con este talento. O sea, esto puede todavía producir muchísimo más para nuestra gente. Y mira, primero el motivo para ingresar a este mundo medio loco de la autoría de cómics tiene que ser una decisión que se base en la pasión Ok. y en el amor a la historieta. Sí, Más allá de los intereses económicos que sí, pueden venir o no venir. claro. Pero siguiendo eso, o sea, pasando esa etapa, yo creo que existe, es lo que yo siempre repito, uno tiene que situarse en el mundo, no en Paraguay. Tiene que mirar el mundo como su mercado o su lugar en donde va a ir a golpear una puerta virtual y ofrecer su producto. Claro. Quiero redondear lo del laberinto para entender mejor y que también la gente que nos ve lo comprenda. Si Laberinto prescindiera de la parte gráfica, sería un cuento, Sí, de hecho fue un cuento. a un cuento primero. Sí, primero fue un cuento que yo publiqué en el año 1999 Ajá. en el libro de cuentos que se llamó Alrededor de 40 Sí. cuentos para insomnes. Tengo, no recuerdo Si nomás vos te Laberinto. fijas en uno de esos cuentos, Ajá. está esta historia que se llama Ayudante de Biblioteca. Ah, no se llama Laberinto. No, Le cambiaste el nombre, le pusiste... Ah, mirá vos. O sea que primeramente funciona como un cuento. sí, es como una historia. Hay que pensar historia. que la historia se puede contar de diversas formas. Sí. Lo esencial es tener algo que contar. Eso es lo que permanece inalterable a lo largo del tiempo. Desde aquellas reuniones alrededor de las fogatas en la antigüedad donde había un contador, ¿verdad? Sí. Hasta hoy, pero la historia es lo que atrapa a la gente. Claro, ahora, lo que a mí me dificulta mucho entender es ese cuento que es todo palabras, que vos tenés tiempo para ir y venir, acá tiene que transformarse en imágenes. Claro. Por lo tanto, se renuncia a mucho texto, ¿verdad? Sí, porque el texto cuenta, cuando vos escribís un texto, una novela, vos contás con el texto en las imágenes. Sí. Pero cuando haces una historieta no necesitas, porque la imagen ya muestra lo que vos pones en texto. Claro. Entonces esa parte ya no se toca. No, el guionista tiene que hablar solamente de lo que no muestra la imagen. Más el aspecto psicológico o la relación entre personas o los sentimientos, cosas así. Pero no es necesario decir la puerta se abrió y se abre la puerta en la imagen. No Claro, me hace acordar es redundante. de las transmisiones del fútbol, que no hace Claro. falta contar todo lo que hace jugar porque uno está viendo, ¿verdad? Claro. Ahora, veo nomás que acá se mantiene algo muy tradicional que es arriba como una especie de texto guía y después los diálogos. Sí. Es un recurso que se usa mucho, ¿no? Sí, el caption o el texto en recuadro, digamos, Ajá. es el narrador en este caso. El narrador, Sí, claro. el que está contando la historia. Sí, que narra acá arriba. Y los textos de los balones, de los globos, Sí. son las expresiones de cada uno. Lo que en un cuento pones con un guioncito adelante. Exacto. Qué interesante. Veo nomás que algunos son muy minimalistas y casi renuncian al texto, Roberto. Le Bueno, yo ponen- no soy partidario de eso. No, Porque pero a mí, ¿conocés ese tipo de claro, cómics? Y son hay historias mudas, historietas mudas. muda y todo, sí. Sí. O solamente con los efectos, digamos. Sí. Tipo el Batman con el Pro, Puff, Pisma. A mí me llama... ahora, eso es arte gráfico más que nada. Sí, mira, siempre hay una historia detrás, hay Siempre. un argumento. Claro. Así que no es importante, digamos, que tenga el texto, pero para mí, para mi obra, para lo que yo hago, a mí me gusta usar el texto. Me gusta, porque complementa, es un ida y vuelta con el dibujo. Hay todo un mundo, y esta ya es hora
en que los menores se van a dormir, erótico también vinculado a la historieta. Sí, sí. Manara y compañía, ¿no? Sí, claro. Es una salida que tiene mucho público también. Ajá, Un género dentro de la historieta. claro. Qué extraordinario, ¿no? Que todo un mundo aparte. O sea, podemos tener toda una cantidad de subgéneros dentro de la historieta. Sí, totalmente. Eso está La historieta, disponible. de hecho, es un medio o un arte, como quieras llamarlo. No es un género, el género está dentro de la historieta, Correcto. digamos, ¿verdad? Puede Claro. ser policial, de terror, de ciencia ficción, de humor, erótico, como vos dijiste recién. Te confieso algo, antes de la pausa. Yo leía El monje loco. Sí, ¿Te acordás? sí. Y me daba mucho miedo. Porque el monje loco tocaba su piano de noche y tenía un rostro fantasmagórico. Una historieta chilena era. Chilena era, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué cuántos recuerdos. Claro que había un solo canal de televisión y Que terminaba vos la- conocés bastante bien. Sí, ese rubro sí conozco. Bueno, Roberto Goyri, a la vuelta vamos a hacer un redondeo a toda esta historia fabulosa, fascinante. Ya saben que el laberinto está ahí en la Feria del Libro. Si no, lo buscan en su fanpage de Facebook a Roberto y lo contactan directamente. Pero vale la pena pegarse una vuelta por estas páginas maravillosas del laberinto y esta historia que nos adelantó Roberto en esta entrevista. Ya volvemos con la última parte. Estoy ojeando acá Huellas en la Tormenta, de la época del Bicentenario. ¿Qué era esto, Roberto? Y ese es un compendio de historietas que fui publicando a lo largo del tiempo. Ajá. Al inicio encontrarás, por ejemplo, algunas que se publicaron en el Raudal, en la vieja época del Raudal. Ah, mira vos. Sí. Sí. Y luego encontrarás también Acá otras está, sí. historietas que con el paso del tiempo ya fueron incorporando el color y algunas de ellas publicadas afuera, como en el caso de Warrior M, que hice con Robin Hood, Sí. o Iras, hijo de Nippur, y otras que hay de un samurái también que se publicó en Estados Unidos. Acá en el Rodal, ahora viste que estaban lo cierto. Acá tenés algunas que son casi solo gráficas, Así es, con muy poco diálogo. ¿eh? así es. Ahí está lo que decía antes. Pero claro, después ya viene todo lo que fuiste desarrollando. ¿Llegas a citar personajes de la historia? Muchos. ¿Perdón? ¿Contás y personajes históricos también? Sí, en 2011 iniciamos en Paraguay una vertiente de historieta histórica, Ok. con 1811, Ajá. que fue, digamos, la historieta que narró la saga de la independencia Sí. en un álbum de unas 64 páginas, creo, no me acuerdo bien. ¿Eso hiciste con Rubiani? Hice con Rubiani, con Robin Hood y con Edgar Arce en los colores. ¿Y con Colmán Gutiérrez qué hiciste? Ya te cuento, pero primero Ajá. eso fue lo que inició el movimiento de Sí. historietas históricas en Paraguay. Y después empezamos a desarrollar lo siguiente. ¿Qué pasó después de la independencia? Nos preguntamos con Rubiani, ¿verdad? Ajá. Y creamos Paraguay de Tarecubé, que comenzó con el gobierno del doctor Francia Ah. y terminó con la muerte de López en Cerro Corá. Sí. Pero adicionalmente vimos también que había tantos otros temas y con Andrés Colmán, por ejemplo, Acá tengo. hicimos Eligio, Ujú. que es la vida que muchos consideran el mejor presidente que tuvo el Paraguay, Eligio Ayala. Y yo creo que actualmente hay varias visiones y propuestas en relación a esta vertiente de la historieta, que es la historieta histórica, con, por ejemplo, Epopeya, que dirige el escritor Javier Viveros, la serie que tiene Colmán con Servilibro, protagonistas de la historia del Paraguay, que ahora está presentando una historieta sobre Robin Hood, la vida de Robin en historieta. Qué genial. Sí. Claro, esa fue un poco la evolución, digamos. Sí, sí, es una vertiente del cómic que, por ejemplo, en Francia es muy habitual y tiene millones de lectores. Me queda poquito tiempo. Me quedé pensando, ¿el Cabichugui ya tenía toques también de historieta o no? No, eran ilustraciones que representaban de una manera satírica. Claro, por ejemplo, los brasileños eran representados como monos. Sí, De una forma para, claro, eran en el momento de la guerra. sí, el almirante era un sapo, por ejemplo. El ¿verdad? sapo, claro. ¿Eso eran grabados? Sí, eran grabados, eran ilustraciones hechas con la herramienta del grabado. ¿Y quién hacían eso? Y los propios soldados que tenían habilidades para la ilustración. Mira, lo del Cabichugui es extraordinario. Nosotros hicimos un homenaje al Cabichugui
De varias formas. Hicimos un álbum de historietas Sí. con el número 96. El número 96 jamás se hizo en... Ah, claro. Llegó al 95 el Kavishubi real. Sí. ¿verdad? Y nosotros los autores que quisimos homenajearlo, creamos el número 96 con nuevas historias. Me acuerdo, sí, y esos facímiles también se publicaban todos en el Bicentenario, por suerte. Y propusimos que el Día del Dibujante Paraguayo sea el día en que se publicó el primer Kavishui. Se nos va acabando el tiempo, Roberto. Ya veo que vamos a volver a hablar dentro de 20 años, así que voy a aprovechar para agradecerte esta visita. Realmente es fabuloso todo lo que lograste, querido Roberto. ¿Estás contento con lo que conseguiste? Sí, mira, como yo siempre digo, yo creo que fue algo inevitable. Yo no pude evitar hacer lo que hice. Porque a mí me preguntan si yo decidí o qué momento decidí. Para mí fue una pulsión, ¿verdad? Una cosa que me obligaba a rayar, a escribir. No, fue una necesidad. O sea, nunca dijiste, bueno, dejo voy a ser administrador de una estancia. Claro. Yo no podía, tenía que hacer eso. Ajá. Es como el asesino que le dice la vocecita, tenés que matar a también. Claro. Solamente que en mi caso era más benigna la voz y me decía dibujada. Casado con Con Lali, Lali. Bernarda Yajari se llama ella. Sí, la querida Lali. Y 2 hijos, ¿verdad? 2 hijos varones. 2 varones. Uno de ellos sigue la tradición, está diseñando y un poco manejando también la agencia de publicidad. Ajá. Y el otro trabajando en otros negocios. Bueno, realmente no puedes quejarte. Hiciste lo que quisiste de tu vida y vaya si hiciste mucho. Tu epitafio, ¿qué te tiene que decir? Mira que vos sois ilustrador y guionista, así que puedes poner un dibujo también si quieres. Aquí ya será alguna vez Roberto Goires. En este laberinto de pasiones. Sí. Bueno, querido Roberto, qué gusto. Gracias por los regalos. Sabes que los valoro mucho, los atesoro. Y creo que he estado en un momento de capitalizar todo este esfuerzo de tantos años que, vos decís, fue natural, fue una pulsión, pero también fue bastante de sudor y quizás algo de inspiración, pero tuviste que elaborar mucho para esto. Y realmente hay que ser un poco terco y persistente para mantenerse en esto, porque Claro. si hay alguien que sabe lo que es el rechazo, es el dibujante de cómics. Me gusta, esa es la frase final del programa, es cierto. Probá, hace otra vez de nuevo, te dice el que pidió el dibujo, ¿no? Gracias, querido Roberto. Gracias a vos, Mario. Roberto Goiris, con nosotros, nos contaba esta historia fabulosa del cómic paraguayo, de las historietas, la historia de la historieta. Es un poco lo que hicimos hoy. Lógico, no alcanza el tiempo para contar tanto, pero creo que algo nos aproximamos a esa historia tan fantástica de ilustradores, de guionistas, de soñadores que lograron esto para nuestro país. Nos vemos en la próxima, siempre acá en Mega TV. Buenas noches.